Bien, entonces tenemos el mecanismo manivela biela corredera funcionando. Ahora, una de las cosas buenas que tiene particularmente este programa es que nosotros podemos dibujar encima, ¿sí? ¿Encima de qué? Por ejemplo, podemos poner las imágenes o una imagen de un mecanismo en particular, ¿sí? He puesto este como para hacer algo simple. Y de esta forma, está la grilla que a veces te obliga a ponerte en un punto en particular. Y de esta forma poder crear o tener el mecanismo que uno está viendo en papel y analizarlo con el movimiento correspondiente. Entonces básicamente esto es lo mismo que recién, un manivela biela corredera, en el que este punto, el punto intermedio, es, me voy a dejar ponerlo por lo que es, a ver, no está, corredera, ahora puedo largar. Entonces si yo a este le pongo el movimiento de entrada, no sé qué sucede con este, a ver, denme un segundo. Por alguna razón, vamos de vuelta. Es que no estaban fijadas los límites del eslabón que tiene que comportarse como bastidor. Esto tiene que ser bastidor, porque va a ser por donde se va a desplazar la corredera, al igual que el último punto. Disculpen chicos, a ver si me vuelan los patos. Ahora sí. Bien. Vamos a poner exactamente el tamaño que tiene que ser. Entonces ahora tenemos nuestro mecanismo que estamos viendo en papel analizado. Podemos copiar. Control C, Control V. Espero que me permita cogerlo. Y directamente nos venimos acá. Y ahora lo que antes era bastidor, que es el lugar por donde se desplaza la corredera, ya no lo es. Entonces, ¿qué hacemos? Modificamos este mecanismo que tenemos acá. Y este punto va a correr de ahí. Y esto es bastidor. Tenemos que agregar un bastidor, un punto fijo. Estoy identificando el movimiento de entrada. En realidad esto vamos a tener que ponerle un movimiento oscilante, entre 45 y 90, por ejemplo. No se puede notar, pero bueno, no importa. Lo que me importa en esto es que identifiquen que pueden utilizar el dibujar encima, ¿sí? El utilizar un mecanismo ya sea esquemático como este, o algo tan complejo. A ver si tenemos el de la máquina.
O algo tan complejo como una máquina real, ¿sí? En el que uno puede identificar el mecanismo y dibujar encima, hacer esquemático el mecanismo de un brazo, de una máquina, de lo que fuera, y hacerlo mover. En este caso, nosotros hemos puesto actuadores lineales en vez de un movimiento de entrada particular, que es que básicamente es haciendo clic derecho, y tenemos el actuador lineal, que es esto, que uno le dice a dónde está anclado un punto, a dónde está anclado el otro punto fijo, y simplemente cuánto es, a dónde comienza y cuánto es el desplazamiento máximo. ¿Sí? Eso básicamente es. Entonces nosotros podemos crear nuestro mecanismo esquemático y en vez de poner un movimiento rotatorio de entrada, por ejemplo, tenemos un actuador lineal que va a trabajar sobre cada uno de los eslabones. Bien, y de esta forma, poniendo de vuelta acá, que tiene operación manual, en los 3 actuadores que tenemos, el otro está acá, no, este de acá, todo con operación manual, nos permite tener los sliders acá abajo, y de esa forma poder variar la posición a mano. Entonces, cualquier ejemplo que tienen, que están estudiando o que no comprenden cómo puede funcionar, lo esquematizan acá en el programa, lo colocan y simplemente lo hacen trabajar. Bien, y pueden ver cuál es el campo de trabajo que tiene la pala de la retroexcavadora. Perfecto. Funcionalmente este programa, esto es lo máximo que ofrece. ¿Sí? Uno puede agregar el eslabón y si quiere dimensiones exactas, lo pone en uno de los ejes y puede especificar la longitud que va a tener este eslabón. ¿Sí? Lo malo es que cuando uno lo mueva, ese eslabón lo puede bloquear un poco para que no varíe su longitud y que nosotros ya le estipulamos, pero cuando estemos armando el mecanismo, esas longitudes van a ir variando. Y si tenemos un mecanismo armado, y si tenemos un mecanismo que, por ejemplo, les quiero mostrar cuáles son las cosas malas, si se quiere, o las desventajas que tiene este programa. Si tenemos nuestro sistema armado, y tenemos las longitudes de uno de los eslabones ya determinados, cuando movamos si este está trabado, que se llama, que no le permite desplazarse, porque nos permite conservar la longitud, el resto, el inmediatamente, o el que esté conectado a él, se va a deformar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es más engorroso, si se quiere, el trabajar con dimensiones exactas en este programa, y sirve principalmente para utilizarlo con la función de dibujar encima. ¿Sí? Entonces uno tiene el dibujo, el esquema del mecanismo, dibuja encima y lo hace trabajar. Básicamente esto es el linking. Está muy bueno y es muy fácil de usar. Y les diría que al menos para esta primera aproximación a los programas, es el mejor y es el más rápido, porque usualmente uno lo que quiere ver, es cómo funciona el mecanismo. Entonces directamente este es súper práctico. Ahora vamos a pasar a otro programa que se llama Artas SAM. ¿Sí? O SAM, Artas es el desarrollador. Es un programa, como lo ven, mucho menos visual, o sea, la interfaz es mucho menos amigable, si se quiere, principalmente porque tiene muchas más funciones, pero es pago. Tiene una versión demo, pesa
nada, pesa 70 megas, pesan re poco. Pero incluso en la versión demo podemos hacer varios estudios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene más funcionalidad? Digo, porque en este programa no solamente podemos dibujar, no es tan bonito estéticamente hablando, pero nos da, incluso en la versión demo, la posibilidad de que podamos evaluar algún nodo en particular, como por ejemplo este mecanismo, que básicamente es un cuadrilátero articulado en el cual el acoplador está extendido en la misma, con la misma dirección de la recta que formaría los dos puntos del acoplador para llegar a un tercer punto, y el punto de análisis del acoplador es este tercer punto. Y de este punto nosotros podemos evaluar en un gráfico con muy poca resolución, es decir, con muy pocos puntos de análisis en los 360 grados del giro de la manivela, podemos evaluar velocidad, que es la curva roja, podemos evaluar aceleración, que es la curva fucsia, y fuerza, en este caso no porque es la versión demo, pero si hubiese una fuerza aplicada en uno de los nodos, evaluar la fuerza que tiene que experimentar este nodo en particular debido a la fuerza en algún lugar del eslabonamiento. ¿Bien? Ahora, ¿cómo partimos de cero? Simplemente acá están los controles de creación y partimos a dibujar. Hacemos una manivela, hacemos un acoplador y hacemos un balanceo. Y para poner los puntos de anclaje, los pivotes fijos o correderas si se quiere, venimos a este punto de acá, en el que si nos ponemos en un nodo, hacemos un clic, y según nos movamos con el mouse alrededor, habiendo hecho un clic, nos da las distintas opciones de fijación al bastidor. Es decir, una corredera, en ese caso, en el eje X, una corredera en el eje Y, o simplemente un punto fijo. Acá vamos a poner un punto fijo y otro punto fijo. Bien. Después nos vamos a Input Motion, que es para el movimiento de entrada. Ponemos ángulo y seleccionamos el punto que nosotros queremos agregar el movimiento de entrada. Como ven, a diferencia del otro programa, este es un poco, o sea, un poco no, es bastante más complejo, porque lo que permite es, y esto en la versión full, digamos, la versión completa, nosotros podemos colocar desplazamientos o movimientos de la manivela de entrada o del eslabón que nosotros elijamos, que no solamente son lineares, sino que pueden ser con funciones cuadráticas, funciones cicloidales o polinomiales, y que permitan hacer que el movimiento no sea constante, sino que acelere en un momento, que mantenga su velocidad, que desacelere en otro. Entonces, es mucho más detallado o más exacto respecto a lo que podemos tener en la realidad, ¿sí? A los requerimientos que tenga nuestro mecanismo. Pero como la versión demo solamente te permite hacer 360 grados de giro en un segundo y con 15 intervalos ¿cómo se llama? De análisis. O sea, 15 puntos en esos 360 grados. Entonces nosotros tenemos este valor, lo agregamos a nuestro listado de tipos de movimiento y vemos que en ángulo esto decrece de forma lineal, crece en forma lineal, el aumento del ángulo de la posición, digamos, y la velocidad angular es constante. La aceleración angular no tiene. ¿Bien? Entonces vemos que el mecanismo va a intentar moverse como lo hemos planteado, pero de la misma forma que pasó antes, va a llegar a un punto en el que si el mecanismo por alguna razón, ya sea que es de no Grasov, el mecanismo, u otra razón, no puede seguir avanzando, va a mostrar el mecanismo agarrotado. Que básicamente este es el caso de por qué es no Grasov. Es de no Grasov. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que modificar este mecanismo.
nos venimos a este botón, que es para mover nodo. ¿Qué le parece que tendríamos que hacer con este eslabón? Hacerlo más corto, más largo, para que sea de Grasov. El eslabón 1. ¿Alguno? Acortarlo. Bien, perfecto. Entonces lo acortamos. Y ahora vemos que el mecanismo puede trabajar correctamente en los 360 grados. Y podemos darle que haga el movimiento. Este es alternativo, podemos hacer que no sea alternativo, sino que trabaje permanente. Ahora, de la misma forma que el otro programa, no podía ser menos, podemos evaluar un punto en particular. Un segundo. Y podemos, de un elemento o de un nodo, del nodo 3 sería en este caso, que estamos seleccionando, porque cuando nosotros podemos seleccionar o los nodos o los eslabones. Y si bien cuando yo me paro acá, en el nodo 3, que están identificados, nodo 2, nodo 1, nodo 4, nodo 3, y los eslabones como 1, 2, 3 y 4 se le llama al motor. Si yo me paro en el nodo 3, se me selecciona el eslabón completo, pero cuando hago doble clic, acá figura que estamos viendo las propiedades del nodo y no del elemento BIM, que básicamente es viga, pero es eslabón, y no del eslabón, sino del nodo. Y si nosotros queremos ver en absoluto, no diferenciado en X e Y, la aceleración y la velocidad, por ejemplo, y si queremos el path, que es la curva de acoplamiento. Entonces, ¿qué vemos? No, es trayectoria, no es la curva de acoplamiento, es curva. Para ver Hodograph, que es, si no me equivoco, no tampoco. Un segundito. Que el cambio de terminología entre los programas a veces que es engorroso. Sí, era path. Entonces, acá podemos ver la posición del punto, la velocidad absoluta del punto del nodo 3, cómo varía. Llega un punto en el que llega a su extremo por ser el balancín, su velocidad termina siendo 0, incrementa su velocidad hasta más o menos la mitad del recorrido, ¿sí? Y vuelve debería ser 0 acá, pero como tenemos menos intervalos de los que deberíamos tener, probablemente acá en el medio de este punto, entre a un cierto ángulo de la manivela, debería ser 0 la velocidad. Pero bueno, esto es por la falta de resolución por la versión demo. Y la O aceleración... sea, ¿puedo Sí. ingresar algo, hijo? Sí. Manuel, es porque versión demo, como dice Manuel, perdón si lo entienden y lo estoy explicando, está definido para 15 posiciones de la manivela entrada, nada más. Entonces no es continuo, son para 15 posiciones de la manivela de entrada. Entonces, lo que nos va a dar, por supuesto, es una curva de acoplador facetada, no continua. Por eso aparece la curva de acoplador facetada, básicamente, y también las curvas de velocidad y de aceleración, como decía Manuel. Eso nada más, perdón. No hay problema. Bien, entonces, como vimos recién en el otro programa, esta curva de acoplador que tenemos es una curva bastante básica porque estamos basados ¿en dónde? En el balancín, que el balancín si iba a tener movimiento de oscilación o movimiento alternativo, iba a ser básicamente una circunferencia o un tramo de esa circunferencia respecto del centro de rotación del balancín de salida. Pero si nosotros modificamos y agregamos, partiendo desde acá, un tercer punto al eslabón, creamos un eslabonamiento, o sea, un eslabón ternario.
que podría ser, si yo quisiese, cuaternario, o de 5 nodos, o de 6 nodos, de lo que sea, pero tenemos que tener esta consideración. Este programa trabaja simplemente con eslabones binarios, pero nosotros los interconectamos entre sí para generar eslabones que son más complejos. Entonces yo podría hacer un eslabón cuaternario, ¿sí? Pero para que verdaderamente se comporte como un eslabón cuaternario, yo debería fijar este cuadrado de esta forma para que verdaderamente se comporte como una estructura cuadrada y no se deforme cuando se esté moviendo. Porque es lo mismo que utilizar palitos con, o sea, eslabones binarios. Si yo no coloco estos dos eslabones en el medio, cuando se mueva este, se va a deformar, manteniendo las longitudes de los eslabones, ¿sí? Pero se va a deformar como un rombo. Entonces yo, para generar un eslabón cuaternario o de ahí para adelante, yo tengo que fijar la estructura agregando eslabones para que se comporte como tal, que en este caso sería, básicamente, fijarlo de esta forma. Entonces, de esta forma, este cuadrado, este eslabón cuaternario, se comportaría como tal, mantendría su geometría, incluso en el movimiento, pero a expensas de tener que agregarle dos eslabones más, por el hecho de que este programa trabaja básicamente utilizando eslabones binarios. Entonces, si nos mantenemos como estábamos hablando, y ahora digo yo, he agregado o he modificado mi eslabón acoplador y quiero evaluar este punto. Hacemos doble clic en el nodo que queremos evaluar. En gráfica decimos, yo quiero de la misma forma la aceleración y la velocidad de ese nodo, y quiero que me visualice la curva de acoplador. Vamos a sacar la evaluación del nodo 3 para que no esté en la gráfica, y vemos que de la misma forma tenemos una curva que sigue siendo cerrada igual que para el balancín, nada más que está la ida y la vuelta, el tramo de ida y vuelta está abierto, entonces no es solamente una línea coincidente. Y una de las cosas buenas que tiene este programa es que si nosotros movemos el nodo, actualiza en tiempo real la forma de la curva de acoplador. Bien, entonces podemos evaluar cómo sería nuestra curva de acoplador a medida que nos vamos moviendo. Y de la misma forma se mueve las gráficas de velocidad de aceleraciones del punto en cuestión. Bien. Un ejemplo bueno para mostrar son los mecanismos de línea recta. Que nos permiten el programa, que son mecanismos, como ya lo ha dicho el profe, particulares, que no son exactamente de líneas rectas, sino que nos permiten aproximar las curvas de acoplamiento. Este es el de Roberts, hay el de Chebyshev y hay otros, Joekens, en el que uno puede visualizar esta línea recta que se genera debido a la configuración del mecanismo directamente en el programa. Ahora, para poder hacer trabajar esto, nosotros necesitamos tener una diada extra, porque de la misma forma que pasaba con el mecanismo que hablamos antes, tenemos que el movimiento de entrada no puede estar al menos de 360 grados puesto en ninguno de estos eslabones. Entonces vamos a quitar, vamos a Input Motion, ponemos Delete para borrar el movimiento de entrada en este eslabón y agregamos una diada.
así y así. Y le colocamos nuestro punto fijo. Y el movimiento de entrada lo colocamos para ahora este punto. Este que es el único que podemos agregar, lo agregamos y le damos OK. Ahora, ¿qué pasa? Este mecanismo se agarrota en una posición. Entonces tenemos que modificar nuestro mecanismo para que pueda seguir trabajando. Nos vamos a mover un nodo y modificamos de forma tal en la que el mecanismo pueda trabajar en todos los 360 grados de la manivela. Bien, podemos modificarlo y vemos cómo va variando la curva cuando cumplimos la línea completa o los 360 grados de giro de la manivela. Denme un segundo, disculpen. Era agregarles eso nada más. Sí, más. Exacto. Entonces, la otra opción es utilizar, en vez de punto a punto, cartesianamente, los extremos de los eslabones, colocar los largos de los eslabones, A, B, C, U, que sería para orientar o para ubicar el tercer punto de nuestro acoplador, lo toma como una distancia U y una altura del triángulo B. Entonces podemos también ingresarlo de esta forma. Otra de las cosas buenas, pero que no se pueden hacer en esta versión demo, es síntesis, ¿sí? Hacer síntesis de 3 posiciones, ya sea ubicando nuestro punto en orientación y en coordenadas de nuestro punto de acoplador, y de esta forma que nos genere el mecanismo los largos de las barras, colocando las posiciones de nuestros pivotes fijos, cómo sería nuestro mecanismo para que alcance esos 3 puntos, el punto del acoplador, o colocando cuáles serían las posiciones de nuestro tercer punto, especificándole 3 posiciones de los puntos o de los nodos de la manivela y del balancín. ¿Sí? De esta forma podemos hacer síntesis, si se quiere, ya sea especificando las posiciones del acoplador o y viendo cuál sería la posición del acoplador, especificando los nodos del extremo de la manivela y del extremo del balancín. Fíjense que eso está en relación con la síntesis de